Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Partimos de la base de que para conseguir los máximos resultados en el gimnasio y en cualquier modalidad deportiva es importantísimo entrenar en las mejores condiciones de concentración y motivación. Esto es algo que todo el mundo repite sin parar en las redes sociales, pero que sin embargo después cuando entrenas en un gimnasio te das cuenta de que nadie cumple. Bien, como digo, estas condiciones de motivación, concentración y focalización son clave para mejorar nuestro rendimiento deportivo. Y en este vídeo básicamente quiero darte ciertas pautas, ciertas claves para que consigas maximizarlo mucho más, para que consigas focalizar tu atención donde tienes que focalizarla y que de esta forma mejores tu hipertrofia muscular y mejores tu rendimiento deportivo o aplicación de fuerza. Yo creo que este vídeo os va a ayudar, yo creo que os va a servir y bueno, pues si así es, agradezco un montón vuestra manita arriba, que siempre es muy motivante. ¡Vamos a ello! Bien, la verdad que creo que este vídeo es bastante importante porque normalmente la mayoría de personas pues suelen mejorar su técnica en los ejercicios, suelen prestar atención a cómo se hacen, suelen practicar ese gesto para intentar hacerlo de la mejor forma posible, pero prácticamente nadie se centra en el aspecto psicológico de estos levantamientos. Prácticamente nadie se centra en qué tiene que pensar para intentar sacar el máximo partido a estos ejercicios o a estas modalidades deportivas. Este vídeo sobre todo quiero que se centre en el aspecto del foco atencional, o lo que es lo mismo, en qué pensamos cuando estamos haciendo una determinada tarea o un determinado gesto, pues en el gimnasio, en nuestro deporte o en lo que sea. Por ejemplo, cuando hablamos de foco atencional, en culturismo automáticamente se nos viene a la cabeza la famosa conexión mente-músculo, y es que en culturismo pues tienen muy presente que cuando realizas un determinado ejercicio no solamente tienes que tratar de levantarlo sin más, sino que hay que intentar focalizar, pensar en el músculo que se está trabajando para aumentar de esta forma su actividad muscular. Bien, es importante comentar que la gente no suele prestarle atención al foco atencional y este puede estar directamente vinculado con una mejora del rendimiento deportivo y una mejora en la actividad muscular. Entonces, pues es un aspecto sumamente importante. Bien, he hablado de que cuando hablamos de culturismo, cuando estamos trabajando en culturismo, automáticamente se nos viene a la cabeza la famosa asociación mente-músculo. Pero la cuestión es que no es la única forma de trabajar. De hecho, a nivel global, digamos que podemos focalizar el foco atencional de dos formas. En primer lugar, podemos pensar en un foco interno, que sí que estaría vinculado con esa famosa conexión mente-músculo, es decir, pensar en el músculo que queremos contraer, pero además es que podemos focalizarnos en un foco externo, es decir, en algún aspecto del medio ambiente. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, con un ejemplo práctico. Cuando hablamos de focalizarnos de forma interna en un press banca, pensaríamos sobre todo en contraer el pectoral, en retraer las escápulas, en activar el trapecio medio, es decir, pensamos sobre todo en actividad muscular y en hacer un gesto con determinadas zonas musculares o grupos musculares. Sin embargo, cuando hablamos de foco externo, sobre todo lo que nos focalizamos es en algo externo, como bien estoy diciendo, y nos centraríamos sobre todo en aplicar la velocidad a la barra, en intentar empujar nuestro cuerpo contra el banco o algo similar. Por ejemplo, por poner un caso diferente, cuando hablamos de peso muerto, si focalizamos nuestra atención de forma interna, lo que haríamos sería, por ejemplo, pensar en contraer los glúteos. Reclutamos la musculatura glútea y de esta forma pues estamos metiendo en la ecuación a uno de los grupos musculares más importantes. Sin embargo, cuando hablamos de foco externo en un peso muerto, no pensamos en reclutar los glúteos, sino que lo que pensamos es en aplicar la máxima fuerza a la barra o que la barra suba a la máxima velocidad posible. Son conceptos totalmente distintos y son conceptos que si se trabajan específicamente en función de nuestro objetivo pueden hacer que mejoren mucho nuestro rendimiento deportivo e incluso la hipertrofia muscular. Básicamente en este vídeo lo que quiero es que aprendamos a sacarle potencial a esto. Vamos a empezar por la actividad muscular y por la hipertrofia o para ganar masa muscular. Bien, cuando hablamos de hipertrofia o de conseguir la máxima masa muscular, tenemos que pensar en focalizarnos de forma interna cuando entrenamos para conseguir este objetivo. De hecho, en algunas investigaciones se ha podido observar como cuando trabajamos con cargas inferiores al 80% del 1RM, aumenta la actividad muscular cuando pensamos en contraer la musculatura que estamos trabajando. Esto, por ejemplo, no sucede con cargas superiores al 80% del 1RM, pero es que claro, cuando estamos trabajando la hipertrofia, pues sobre todo estamos trabajando con cargas de un 70%, 75%, etc. Bien, como digo, sobre todo el hecho de pensar en contraer esa musculatura aumenta la actividad muscular y esto a su vez puede estar vinculado con una mayor hipertrofia. Obviamente no es la única variable importante, son un conjunto de variables lo que al final determina la hipertrofia, pero sí que puede ser pues un punto bastante interesante para conseguir máximos resultados.
En otras investigaciones, también muy interesantes, se ha podido observar como cuando se le da feedback a una persona para que contraiga cierta musculatura, automáticamente esa musculatura aumenta su actividad muscular. Por ejemplo, imaginamos que yo estoy entrenando a fulanito y yo le digo a fulanito cuando está haciendo dominadas: oye, tienes que intentar contraer más el dorsal. Pues se ha podido observar que esto aumenta la actividad muscular. Cuando una persona le da feedback a otra para que contraiga cierta musculatura, aumenta esta actividad muscular, y además es que la musculatura complementaria no disminuye su actividad muscular. Es decir, los bíceps, los flexores del antebrazo, etcétera, no disminuyen su actividad muscular, aunque el dorsal sí que se contrae más. De nuevo, esto sobre todo se ha visto con cargas inferiores al 80% del 1RM, que como digo de nuevo, al final pues son las cargas con las que más o menos trabajamos en cuanto a hipertrofia muscular. Además, también se ha podido observar como cuando se toca directamente la musculatura que se quiere contraer, aumenta la actividad muscular de esta. Por ejemplo, cuando una persona hace faith pull o cuando una persona está trabajando con trabajo compensatorio para no lesionarse, muchas veces esta musculatura que está rezagada, como puede ser el trapecio medio, el trapecio inferior, etcétera, es bastante complicado que de primera se contraiga lo suficiente o se active lo suficiente para pues potenciar esta musculatura y no lesionarnos. Bien, si durante este gesto de face pull un entrenador o tu compañero te toca específicamente la musculatura que tienes que contraer, de esta forma se potencia esta actividad muscular y es un trabajo mucho más efectivo a nivel compensatorio en este gesto que estamos realizando. Estos son, digamos, 3 puntos importantes: el pensar, el dar feedback hablado y el tocar, para aumentar la actividad muscular cuando simplemente tenemos que focalizarnos en esa musculatura que intentamos contraer. Pero ojo, es que no todo es hipertrofia muscular. Hay muchas personas que lo que buscan es mejorar su rendimiento deportivo. Por ejemplo, competir en deportes de fuerza, por ejemplo en powerlifting, en halterofilia, en crossfit, en strongman, o simplemente participan en deportes de equipo en los que tienen que lanzar, tienen que saltar, etc. Bien, cuando nuestro objetivo principal es mejorar nuestro rendimiento deportivo, se han visto muchos más beneficios centrando nuestra atención en un foco externo. De hecho, en el trabajo con pesas, en el trabajo con cargas en un gimnasio, se ha podido observar que con todas las intensidades, focalizarnos de forma externa aproximadamente puede mejorar nuestro rendimiento en torno a un 10%. Y además, cuando incluimos nuestro foco interno a este foco externo en el que ya estamos realizando, se ve disminuido esta mejora en el rendimiento deportivo. Por ejemplo, el hecho de que pensemos en lanzar más rápido, en levantar más deprisa, en aplicar más fuerza contra el suelo, etcétera, aproximadamente puede hacer que nuestro rendimiento deportivo aumente en torno a un 10%. Sin embargo, cuando esta intención externa le añadimos una intención interna, por ejemplo, lanza tan rápido como puedas y busca contraer mucho el hombro, o levanta tan rápido como puedas pero busca contraer mucho el pectoral, aproximadamente el beneficio es únicamente de un 5%. Es decir, en cuanto a actividad muscular, tendríamos que centrarnos en un foco interno, pero sobre todo si lo que buscamos es mejorar nuestro rendimiento, nuestra fuerza aplicada, tendríamos que centrarnos en un foco externo porque conseguimos mayores resultados. Bueno, compañeros, esto es todo lo que quería comentar en cuanto al foco atencional y cómo podemos sacarle más partido a nuestro trabajo de hipertrofia y a nuestro trabajo de fuerza. Bien, como he dicho al principio, es importantísimo que entrenemos motivados, que entrenemos concentrados, pero además, como podéis observar, es importantísimo que sepamos en qué tenemos que focalizar nuestra atención. Así que nada, sin más, espero que este vídeo os haya gustado, espero que le podáis sacar partido y si así es, agradezco un montón vuestra manita arriba. Nos vemos en los próximos vídeos, compañeros, cuidaos. When I'm unable to speak, coming from